les invito a que abran conmigo sus Biblias al Evangelio de Lucas. Aleluya. Hoy vamos a continuar con nuestra exposición de Lucas y con el tema de la oración. Estamos en Lucas capítulo 11 y estamos viendo aquí cómo Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Hoy, hermanos, vamos a estar viendo la segunda parte del versículo 2. Lucas capítulo 11, versículo 2. ¿Lo tienen? Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Leamos esa segunda parte una vez más. Digan conmigo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy tiene de tema el Padre Nuestro, parte 2. Digan conmigo: el Padre Nuestro. Aleluya. Hermanos, la palabra nos dice que uno de sus discípulos le dijo a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús aquí, mis hermanos, en estos 4 versículos nos da un modelo, una estructura, una guía a seguir cuando oremos. Cuando platicamos con Dios, aquí encontramos una guía que tú y yo podemos seguir para que nuestra alma platique con nuestro Creador. Y la pregunta que estamos viendo en estos mensajes es: ¿cuál es la estructura? ¿Por qué cosas específicas quiere Dios que oremos? ¿Cómo debemos orar tú y yo? Y antes de entrar a detalle, mis hermanos, quiero que notemos que el Padre Nuestro se divide en 2 secciones principales. Digan conmigo: 2 secciones. Y cada sección consta de 3 puntos. En la primera sección, como hemos estado viendo, el enfoque está en Dios, nuestro Padre. Y los 3 puntos que aquí encontramos es su santo nombre, su santo reino y que se haga su santa voluntad. Aleluya. Y en la segunda sección, el enfoque está en nosotros como hijos, en nuestras necesidades como hijos, el pan diario, el perdón diario de pecados y en la protección diaria que recibimos y necesitamos de parte de Dios, ¿verdad? Entonces el Padre Nuestro se puede dividir en 2 partes. 3 puntos hablando con Dios, nuestro Padre, y en 3 puntos hablándole a Dios como hijos, exponiéndole nuestras necesidades. Y la vez pasada, mis hermanos, vimos que cuando oramos, estamos entrando a la presencia no solo de Dios, sino de Dios nuestro Padre Celestial. Tú y yo tenemos acceso a Dios como Padre a través de la sangre de Jesucristo. A través de la sangre, Dios nos adopta a nosotros como hijos y tenemos ese derecho, ese acceso de venir a Él y hablar con Él como Padre. Y vimos que nuestro Padre es amoroso, Él es misericordioso, pero también Él es santo. Digan conmigo: santo. Por eso aprendimos qué significa santificado sea tu nombre, ¿verdad? Vimos la importancia de que como hijos debemos reconocer su santidad y adorarlo porque Él es digno y santo. Y hoy seguimos con el siguiente punto del Padre Nuestro: venga tu reino. Digan conmigo: venga tu reino. Hermanos, antes de adorar, de orar por nuestras necesidades, antes de pedirle nuestro pan diario, antes de pedirle lo que queremos, porque muchas veces equivalemos la oración a petición, ¿verdad? Y es parte de ello, pero la oración también es adoración, también es exaltación y es también reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Antes de pedirle a Dios por nuestras necesidades, Dios quiere que primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Que busquemos ante esas cosas, primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Dios dijo, Cristo dijo que cuando oren, oren así: venga tu reino.
Para Dios, mis hermanos, el reino es un asunto muy importante. Hermanos, solo en el Evangelio de Lucas encontramos a Jesucristo hablar acerca del reino 31 veces. 31 veces en el Evangelio de Lucas encontramos a Jesucristo hablar acerca del reino de los cielos. El reino de Dios, por lo tanto, es un tema muy constante y fue un tema muy importante en la enseñanza de Jesucristo, tan importante que vemos que Él incluso quiere que oremos por ello, que oremos acerca de esto, que oremos a Dios acerca del reino de Dios. Aleluya. Pero ¿qué quiere decir Jesús con venga tu reino? Ya vimos que Él quiere que oremos por ello, porque lo incluyó en el Padre Nuestro, lo incluyó en esta guía que nos da. Pero ¿qué quiere decir Jesús con venga tu reino? ¿Qué significa orar? Venga tu reino. A través del Evangelio de Lucas pude encontrar 4 puntos de lo que significa orar o qué podemos hacer cuando oramos venga tu reino. Primeramente, mis hermanos, al nosotros postrarnos y orar venga tu reino, es reconocer a Dios como el Rey del universo y el Rey de tu vida. Cuando tú vienes a la oración en convivencia, queriendo convivir con nuestro Hacedor, cuando tú oras, tú primero entras a su presencia como Padre. Tú exaltas y reconoces su santidad, pero luego comienzas tú a orar acerca de su reino. ¿Y qué quiere decir el reino? Primeramente es reconocer a Dios como el Rey del universo y el Rey de tu vida. Éxodo 15:18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Dios es el Rey del universo. Dios es el que reina. Pero el problema está en que muchos de su creación no quieren reconocer su reinado. Él es el Rey y eso nunca va a cambiar. Pero el problema está en que en su creación hay personas que no quieren reconocer su supremo reino sobre el universo, mucho menos en sus propias vidas. Mucha gente quiere ser el rey de sus propias vidas. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer, mas Dios quiere que tú reconozcas que eres el rey de tu vida. Aleluya. El necio dice en su corazón no hay Dios. Pero no solo el mundo hace esto. Uno dice, yo gracias a Dios ya reconocí a Dios como mi rey. El mundo rechaza y dice que no hay Dios, pero ¿será cierto? ¿Has tú en verdad reconocido a Dios como el Rey de tu vida en todo aspecto y detalle de tu vida? Ahí está el detalle. Muchos queremos al Rey como Salvador, pero al Rey que santifica y que tiene que pulirte, quiere quitar cosas de tu vida que no lo agradan, que quiere que sea el Rey de tu vida en cada aspecto. Ahí es cuando nos cuesta. Muchas veces como pueblo cantamos del Rey, como hicimos en estos cánticos. Cantamos de Dios como Rey, pero no vivimos como que Él sea el Rey de nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que orar por esto. Señor Dios, tú eres mi Señor. Y yo me someto a tu señorío, yo me someto a tu liderazgo, yo soy tu oveja, tú eres mi pastor y yo escucho tu voz y sigo tu voz. Cuando venimos a oración tenemos que hablar con el Señor así. Vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 8. Quiero que veamos un ejemplo. Muchas veces el mismo pueblo de Dios rechaza a Dios como Rey, aunque dice creer en Él. Que tú y yo no seamos así, sino que cada vez que entremos a la oración, reconozcamos su señorío y nos sometamos ante su señorío como Rey. Aleluya. Miren lo que dice 1 Samuel 8, capítulo 8, versículo 4. ¿Lo tienen? Aquí es cuando Israel pide un rey. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones.
Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no, ¿qué dice ahí? Reine sobre ellos. Dios siempre reina, pero ellos no quisieron su reinado. Quisieron un rey terrenal. Dice el versículo 8: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oyes la voz de ellos, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sigan sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los petroches de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Noten esto. Dios les dice: ¿qué quieren que reine? ¿Yo sobre ustedes? ¿O quieren que reine un rey terrenal sobre ustedes? Dios les amonesta: si ustedes viven no como yo sobre ustedes, sino viven y ponen otras cosas o personas sobre mí, Él o eso tomará de ustedes, tomará a sus hijos, tomará lo mejor de ustedes, les quitará esto, les quitará lo otro. Cuando Dios le había dicho a Israel: si ustedes me siguen, me obedecen, yo los bendeciré con todo lo que ustedes necesitan. Pero Israel no quiso tener a Dios como rey, sino quiso a un rey quien Dios no había llamado. Y miren lo que dice el versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Muchas veces tú y yo hacemos eso, ¿no? Tenemos al Rey de Reyes como nuestro Dios, pero en verdad es nuestro Rey. En verdad seguimos sus pasos, en verdad lo estamos obedeciendo. Orar: venga tu reino, mis hermanos, es rendirte ante Dios y quitar toda otra cosa que está reinando en su lugar. Quitar cualquier ídolo que está tomando su trono. Es destruir eso y poner a Dios en primer lugar de tu vida. Eso es algo que siempre tenemos que orar, porque siempre queremos poner a otras cosas delante de Dios. Por lo tanto, Dios dijo que cuando oren, venga tu reino, que yo sea el rey de tu vida. Eso es algo que todos los días tenemos que orar, porque todos los días queremos reemplazar a Dios por otras cosas. Pero el Señor debe ser supremo en nuestra vida. Él es el que debería tener el primer lugar en nuestra vida. Cuando tú oras: venga tu reino, estás rindiéndote ante Dios y dándole control sobre todo aspecto de tu vida. El pueblo quería ser como el mundo. Querían ser como las otras naciones. Dios, al contrario, quería que fuesen como el cielo, que fuesen santos. Pero no quisieron. En esta parte de la oración, cuando tú llegas a tu comunión, a tu oración, a tu cuarto con Dios y digas: venga tu reino, ¿qué es lo que tú haces en esta parte de la oración? Tú te rindes ante su gobierno.
En cada aspecto de tu vida, tu comportamiento, tu forma de hablar, tus actitudes, todo lo que tú tienes, se lo rindes ante el Rey y dices, Señor Dios, tú eres el Rey de mi vida. Si hoy yo no he vivido como tú, el Rey de mi vida, ayúdame a regresar a tus pies, a rendirme ante ti. Dios, mis hermanos, debería tener más y más control de nuestras vidas conforme pasan los días. Cada vez, cada año que pasa, tú, el Señor, el Rey, tu Rey, debería de tener más y más control de tu vida conforme pasan los años. Pero ¿qué vemos con Israel? Tenía rey, pero cada vez se alejaba más y más del reinado de Dios. No seamos así. Tú obedece al Señor. Tú deja que Él te gobierne. Tú deja que Él guíe tus pasos. Tú sométete ante su señorío. Aleluya. Segundamente, mis hermanos, al orar, venga tu reino, también en las Escrituras encontramos que es reconocer al Rey del reino, Cristo Jesús. Entonces, cuando tú oras, venga tu reino, estás conviviendo con aquel que es el Rey del reino, Cristo Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesús entra a una sinagoga y le pide que le den un rollo. Y él comienza a leer las palabras del profeta Isaías. Y él dijo lo siguiente. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo Jesús ahí estaba declarando que Él es el Rey de Israel al decir todo esto. Él estaba ahí anunciando que Él es el Rey de Israel. Aleluya. Miren lo que dice Lucas 17:20. Lucas 17:20. Él está conversando con los fariseos. Dijo, preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Dijo, porque he aquí, el reino de Dios está ¿qué? Entre vosotros. El reino de Dios, además de ser el reino supremo de Dios sobre el universo, también las Escrituras hablan del reino de Dios como una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Aquí, cuando tú oras, venga tu reino, estás invitando a la persona de Cristo Jesús a tu vida. Es aquí cuando tú convives con el Rey de los cielos, Cristo Jesús. Aquí es donde tú lo adoras a Cristo, abrazas a Cristo y no lo dejas ir. Aquí es donde tú como María entras en su presencia y convives con tu Rey y besas sus pies reconociendo que Él es tu Salvador, tu Rey, el que te da vida eterna, el que te rescató del Seol. Aquí convives con Jesucristo. Noten esto, exaltamos al Padre y luego en venga tu reino podemos exaltar y hablar y platicar con Cristo Jesús. La oración, mis hermanos, es una convivencia con la Santa Trinidad. Cuando tú convives con Jesucristo en oración, mis hermanos, tu relación con Él mejora y se convierte fructífera. Pero cuando tú no convives, cuando tú no oras y cuando tú no platicas con Cristo, tu relación mengua. Así como cuando una pareja matrimonial, en donde el esposo y la esposa dejan de convivir, dejan de platicar, esa relación no mejora, sino es cuando se comienza a separar. Es cuando se comienzan a alejar. ¿Por qué? Porque no están platicando, no están conviviendo. Cuando tú no oras con Dios, no estás conviviendo con tu Rey. ¿Y qué pasa? Te sientes alejado. Te sientes como que ya no estás bien con Dios. ¿Por qué? Porque no estás orando con Cristo Jesús. Por eso es importante orar sin cesar y pasar tiempo
con tu Rey, Cristo Jesús. Y cuando tú convives con Él, mis hermanos, tu relación con Él se convierte en una de bendición y fructífera, de mucha bendición. Aleluya. ¿Qué también significa orar, venga tu reino? Terceramente, al orar, venga tu reino, es reconocer la justicia del reino de Dios. Todo reino tiene su ley, ¿sí o no? Vivimos aquí en los Estados Unidos, que tiene sus leyes. Cada nación tiene sus leyes. Cada reinado tiene sus leyes. Y con el reino de Dios no es la excepción. En Éxodo capítulo 20 encontramos a Dios. Él escribe su ley con su dedo y se lo entrega a Moisés. Y en Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos. La ley moral de Dios que nunca cambia. La ley moral de Dios nos enseña a ti y a mí cómo vivir. Nos enseña lo justo, lo santo, lo puro. Nos enseña cómo vivir en santidad con Dios. Y nos enseña cómo vivir a santidad con el pueblo de Dios. Entonces, al orar, venga tu reino, estás reconociendo que tú eres parte de un reinado. Un reino santo y justo que tiene leyes que deberíamos de vivir. Entonces, cuando tú estás orando con Dios y dices, venga tu reino, también es un buen momento de analizar tu vida y ver si estás viviendo como un buen ciudadano de los cielos. Para ver si estoy agradando a Dios con mi vida. ¿Estoy yo viviendo conforme a sus mandamientos? Cristo Jesús dijo, el que me ama, no es aquel que me lo dice, sino el que vive mis mandamientos. ¿Estamos viviendo tú y yo los mandamientos de Dios? Eso debería ser parte de nuestra oración. ¿Cuándo es la última vez que tú oraste y dijiste, Señor Dios, ayúdame a ser buen ciudadano de tu reino y honrar a mis padres, jóvenes? ¿Cuándo es la última vez que tú le dijiste a Dios, Señor Dios, ayúdame ya no a mentir porque quiero ser un buen ciudadano de tu reino? Señor Dios, ayúdame ya no a codiciar porque quiero ser una buena ciudadana de tu reino. Señor Dios, ayúdame ya no a mirar a otras personas con codicia y cometer adulterio con ellos en mi corazón, porque yo sé que tú todo lo ves y conoces mi corazón, porque quiero ser un buen ciudadano de tu reino. Ya ven que hay mucho por qué orar y decimos no sé de qué orar. Hay mucho por qué orar. El Señor Dios quiere obrar en tu vida a través de la oración. Tú y yo debemos ser buenos ciudadanos y representantes del reino de Dios, primero y antes de pedir por otras cosas. Vayan conmigo a Juan capítulo 17. Cristo Jesús es nuestro modelo a seguir. Él es el hombre perfecto. Miren lo que Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 16. Miren lo que Jesucristo dijo acerca de Él y de nosotros. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Iglesia, tú ya no eres de este mundo. Tu ciudadanía ahora está en los cielos. El Señor te ha dado a ti una nación santa como herencia y es los cielos. Y le pertenecemos a los cielos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Pero aunque no estamos allá todavía, no significa que no deberíamos de vivir como tal ahora. Si en verdad pertenecemos al reino de los cielos, deberíamos de vivir ahora aquí en el mundo como que si ya lo estamos. El mundo no es el reino de los cielos. El reino de Dios no es de este mundo, como él dijo a Pilato cuando estaba hablando con Pilato. ¿Eres tú un rey? Le dijo, mi reino no es de este mundo. No está en esta tierra. Aleluya. Pero él vivió
conforme a los mandamientos de Dios. Él cumplió la ley y por lo tanto tú y yo debemos de vivir conforme a esa ley. No para salvación, sino para glorificar y demostrar la santidad de Dios a través de nuestras vidas. Miren lo que dice Juan 18:36. Respondiendo Jesús, dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, mis hermanos, cuando tú vas y le oras al Señor, otra cosa que tú puedes hacer en esta parte de la oración, venga tu reino, es: Señor Dios, ayúdame a no amar este mundo, sino ayúdame a amar los cielos. Ayúdame a no comportarme como este mundo, a seguir sus pasos, a seguir sus tradiciones, a seguir sus formas de hablar y vivir, sino ayúdame a mí a ser un buen embajador y representante de los cielos. Hacemos eso cuando oramos. Le pedimos al Señor estas cosas. En esta parte de tu oración con Dios, tú te presentas ante el Señor y le pides sabiduría, le pides obediencia, le pides rectitud para representar el reino de Dios dignamente aquí en la tierra. Cristo Jesús, los discípulos le dijeron a Cristo: enséñanos a orar. Jesús les enseñó por qué cosas podían orar. Y 4, cuando oramos, venga tu reino, reconocemos también el cumplimiento del reino que aún no ha llegado. Cuando oramos, venga tu reino, noten que estamos hablando de futuro, venga tu reino. Cristo Jesús dijo: el reino de Dios está aquí. Muchas veces Cristo habló del reino de Dios ya estando aquí, pero también habló del reino de Dios que había de llegar. ¿Okay? Quizás eso parece confuso, pero lo que Cristo está hablando es que el reino de Dios ya comenzó, pero no ha culminado. El reino de Dios comenzó con la primera venida de Cristo, pero culminará con su segunda venida. Mientras tanto, el reino de Dios se está expandiendo. Mientras tanto, el reino de Dios está creciendo. Mientras tanto, el reino de Dios aún está por venir. Aleluya. Entonces, cuando tú oras, venga tu reino, ¿qué es lo que tú estás orando o puedes orar en ese momento? Puedes orar de que Cristo venga ya. ¿Cuántos de ustedes oran eso? Señor Dios, ven ya. Nos dicen: no, primero me quiero casar, primero quiero tener mis hijos, primero quiero graduarme y luego ven, Señor. Todavía no. No, deberíamos anhelar la venida del Señor. Orar constantemente de que su reino descienda ya. El reino de Dios se está acercando, mis hermanos. El reino de Dios se está acercando. Cristo viene pronto. Pero mientras tanto, vivimos entre estas dos venidas. Vivimos entre su primera venida y su segunda venida. Entonces, mientras tanto, cuando oramos, venga tu reino, ¿qué también podemos orar? Podemos orar que se cumplan sus propósitos. Podemos orar que seamos parte de esos propósitos. Podemos orar que Él nos use en el cumplimiento de esos propósitos. Nuestra hermana Claudia siempre, cuando hay petición, siempre pide por la iglesia. Gloria a Dios por eso. Importantísimo. Jesús nos manda a orar por ello. En esta parte oramos por la iglesia universal, oramos por la iglesia local, oramos por los ministerios de la iglesia, los ministros de la iglesia, por los miembros de la iglesia. Todo eso abarca: venga tu reino. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses 2:4. Miren lo que dijo Pablo. En 1 Tesalonicenses 2:4.
No lo que dijo Pablo, dijo, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase, ¿el qué? El Evangelio. Dios confió el Evangelio a los hombres. Aleluya. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Noten, nuestro Rey nos ha encomendado a ti y a mí su reino. Qué tremenda y grande responsabilidad tenemos, cada uno de nosotros. Vayan conmigo a 1 Timoteo 1:11. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:11. ¿Lo tienen? Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Qué tremendo, mis hermanos. Dios nos ha encomendado a ti y a mí a ser partícipes del cumplimiento de ese reino que pronto llega. Entonces, cuando tú oras, venga tu reino, ¿qué puedes tú orar al Señor? Señor Dios, úsame a mí para esos propósitos eternos. Señor, úsame a mí más y más para esos propósitos eternos a cuanto a tu reino. Aquí tú y yo podemos orar por la iglesia, repito, podemos orar por los ministerios. Cuando oramos por el ministerio de caballeros, de damas, de jóvenes, de niños, por los ancianos, estamos orando, venga tu reino, pues es parte del plan del reinado de Dios. Cuando tú oras por los santos, por los perdidos y que los podamos alcanzar, tú estás orando por venga tu reino. El apóstol Pablo varias veces pidió oración de oportunidad de ministerio. Le decía a los pueblos, oren por mí de que Dios abra puerta para yo ministrar. Importantísimo de que tú y yo nos enfoquemos no solo en lo que yo necesito, sino en sus propósitos eternos y divinos. Porque ¿cuántos de ustedes oran por lo que tú necesitas? Todos, eso es fácil. Pero cuando ponemos la mirada en los propósitos que Él tiene para ti y para mí, que Él tiene para su reino. Por eso Jesús nos tuvo que enseñar a cómo orar. Oramos y reconocemos su santidad. Oramos de su santidad, adoramos su santidad, proclamamos su santidad, le adoramos a Él en la oración. Y luego oramos por venga tu reino. Aprendimos que venga tu reino es reconocerlo como el Rey de tu vida y rendirle todo aspecto. Venga tu reino es convivir con Cristo. Orar, venga tu reino es vivir en la justicia y ser buen representante. Orar, venga tu reino es orar por sus ministerios, por su plan divino que Él tiene aquí con nosotros como iglesia. Hay mucho por qué orar. Si tú y yo pasáramos y hiciéramos paso por paso en oración, solo en esos 4 puntos, nos quedamos en venga tu reino por unos 20, 30 minutos, fácilmente. Muchos dicen, no puedo orar por 5 minutos. Déjame decirte que si tú sigues esta guía del Padre Nuestro, tú tendrás mucho tiempo de qué orar. Aprendimos que Martín Lutero oraba 3 horas diarias. Aprendimos de estos reformadores que oraban 2, 3 horas y nos asombramos. ¿Es posible eso? ¿Y qué dijimos en el primer sermón de esta serie? ¿Cómo es que trabajamos 8 horas? ¿Cómo es que dormimos 8 horas? ¿Cómo es que podemos ver 2 películas uno tras otro por 4 horas? ¿Cómo podemos ver toda una serie por horas? ¿Cómo podemos jugar un partido de 2 horas, pero no podemos orar por 2 horas? No podemos orar tan siquiera por 1 hora. ¿Por qué? Ahora ya no tenemos excusa. Ahora estamos aprendiendo cómo orar y por qué cosas orar. Así que ya no podemos decir no sé cómo orar. Ya no podemos decir no sé qué decir. Hay mucho que decir. Aleluya. Ahora, iglesia, noten esto. El Señor nos manda a orar todos los días, ¿sí o no? Aprendimos eso en el primer mensaje. Orar todos los días. ¿Qué beneficio tiene orar
por venga tu reino diariamente. ¿Qué beneficio? Así como vimos en el mensaje anterior que cuando tú y yo venimos en oración y oramos acerca de la santidad de Dios, adoramos y exaltamos y proclamamos su santidad, cuando convivimos con el Dios Santo, cuando salimos de esa oración, salimos ¿qué? Purificados, santificados y más santos, ¿sí o no? Cuando tú ahora oras diariamente por venga tu reino, de esta manera, cuando tú abres tu boca y hablas de estas cosas diariamente ante el Señor, tu perspectiva cambia de uno terrenal a uno celestial. De la misma manera, cuando oramos referente al reino constante, cuando oramos frecuentemente acerca del reino, nuestro enfoque será uno celestial y no terrenal. Viviremos y vamos a dirigir nuestras vidas hacia lo que es eterno y no lo que es temporal. Cuando oramos constantemente, venga tu reino, mis hermanos, el reino y su justicia se convierte en una prioridad para ti. ¿Por qué es que el reino de Dios muchas veces no es nuestra prioridad? Porque nunca oramos por ello. Por eso hay muchos que no quieren seguir al Señor hoy. Por eso hay muchos que dicen, las cosas del Señor lo dejo para mañana. ¿Por qué? Porque no oran, venga tu reino. No oran y proclaman estas cosas, no oran acerca de estas cosas. Por ende, no tienen un enfoque celestial. No les importa. Pero cuando tú y yo oramos diariamente por venga tu reino y tenemos estos 4 puntos siempre en mente, fluyendo en nuestra mente, tendremos un enfoque celestial, eterno y de justicia. Su justicia se convierte en nuestra prioridad y lo demás fluye y es añadido. ¿No dijo Cristo Jesús eso? Dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será dado por añadidura. Cuando oramos y buscamos y decimos, venga tu reino, a lo mejor Dios contestará más de nuestras peticiones. El reino de Dios, además de todo eso, es nuestra herencia, nuestra futura esperanza. Así que ora acerca de ello. Es hacia donde tú vas. Anhela el reino. Busca el reino. Platica de Dios acerca del reino. Y último punto para hoy. Y la última parte de la primera división del Padre Nuestro. Vimos santificado sea tu nombre, venga tu reino, y ahora vemos hágase tu voluntad. Digan conmigo, hágase tu voluntad como en el cielo. Vayan conmigo a Juan capítulo 4. Hágase tu voluntad como en el cielo. Juan capítulo 4, 34. ¿Lo tienen? Miren lo que dijo Jesucristo. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y yo acabe su obra. ¿Cuál era la comida de Jesucristo? ¿Hacer la qué? La voluntad de Dios. Noten esto, mis hermanos. Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre y no su voluntad. Él no vino a hacer su voluntad, sino Él vino a agradar a Dios. Te pregunto, ¿estás listo tú para hacer eso? ¿Oras tú eso en tu oración con Dios? Dios, ayúdame a hacer tu voluntad y no mi voluntad. ¿Oran eso, mis hermanos, cuando platicas con Dios? ¿Es esto un elemento importantísimo en tu oración que le dices al Señor, yo quiero ser tu voluntad? Que mi comida sea hacer tu voluntad. Oh, aleluya. ¿Estás listo tú para hacer su voluntad? Hermanos, la voluntad del Padre para su Hijo era de ir a la cruz y morir por nosotros. Esa era la voluntad de Dios para su Hijo. ¿Estás listo para hacer su voluntad? Si Dios te pidiera a ti hacer algo difícil,
¿Estás listo para hacer su voluntad? ¿Sí o no? Eso requiere oración hacer. Hacer lo que Dios te está llamando a ti a hacer requiere mucha oración. Pero lo podemos hacer. ¿Saben por qué? Vayan conmigo a Romanos 12:2. Miren lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena ¿qué? Voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios para tu vida, iglesia, es buena, agradable y perfecta. A través, mis hermanos, de la oración y la mucha oración, tú llegas a decir eso en cada aspecto de tu vida. Tu voluntad, oh Dios, lo que tú has hecho en mi vida, lo que vas a hacer en mi vida, es buena, perfecta y agradable. Cuando tú oras con el Señor y digas y le dices, hágase tu voluntad, tú le estás rindiendo tu voluntad a que se haga la voluntad de Él en tu vida. Que se cumplan sus propósitos en tu vida y no tus propósitos en tu vida. ¿Saben, mis hermanos? Muchas veces yo he tenido que orar esta oración y Dios ha cambiado lo que yo quería. Dios ha quitado lo que yo quería. Hizo distinto a lo que yo quería. Y para la gloria y honra de Dios, aquí me paro firme y les digo que su voluntad es perfecta, agradable y buena. Aunque en ese momento no pareciese así, pero después uno llega a comprender, a aceptar, a tener fe de que lo que Él hizo fue para tu bien. Y eso es lo que dice Romanos 8:28. Para el que está en Cristo, todas las cosas le ayudan para su bien. ¿Estás listo tú para orar esta oración? En lo que tú estás pasando en tu vida, en lo que tú anhelas en tu vida, en lo que tú deseas en tu vida. ¿Estás dispuesto a rendirlo todo al Señor y decir, Señor Dios, hágase tu voluntad? Muchas veces no queremos hacer esa oración porque tememos que Dios hará distintamente a lo que tú más quieres. Pero Cristo es nuestro ejemplo perfecto a seguir. La noche antes de ir a la cruz, Él estaba sufriendo, estaba atormentado, y dijo, Señor Dios, dijo, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Dios le ha dicho no a Cristo Jesús también. Tú vas a tener que pasar esto. Dios nos va a decir a ti y a mí en muchas ocasiones no también. Pero confiamos y creemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, confiamos, creemos, alabamos, porque Él es bueno. Aleluya. Cree en el Señor, confía en Dios, porque Él está obrando para tu bien. Vimos en el primer sermón que Él es nuestro Padre, ¿sí o no? ¿Quiénes de ustedes van a abandonar a sus hijos? ¿Quiénes de ustedes harían eso? Ninguno. Ustedes hacen lo que hacen para darle a sus hijos lo mejor, ¿sí o no? Cuanto más nuestro Padre obra para nuestro bien. Si tú obras para el bien de tus hijos, ¿por qué dudas de que Dios está obrando para tu bien? Cree en su voluntad. Confía en la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú oras, hágase tu voluntad, ¿qué puedes tú decir al Señor? Señor Dios, guíame.
hacia tu voluntad. Dame las fuerzas para hacer tu voluntad. Ayúdame a aceptar tu voluntad. Me recuerdo una vez que estaba aquí sentado. Erika estaba embarazada con Ezra. Y Dios ya me había puesto ese sentir de lo que Él iba a hacer. Me recuerdo, estaba sentado yo en esa última banca y comencé a llorar. Ahí sentado en pleno culto, antes de venir a predicar. Me volteé y le dije a mi papá, el Señor me acaba de confirmar lo que Él va a hacer. Y le dije, me cuesta aceptar su voluntad. No la quiero aceptar. Me duele. Pero le dije a mi papá, pero ¿sabes qué? Yo sé que Él es bueno. Y acepto su voluntad. A las 2 semanas Erika va al hospital y Dios hace lo que Él dijo que iba a hacer. Orar, hágase su voluntad, no siempre será fácil. Pero Él es bueno. Él cuida de ti. Y aquí ya estoy, sigo adorando y exaltando su santo nombre porque Él es bueno. Cristo Jesús tuvo que orar, hágase su voluntad. Hágase tu voluntad. El Señor es bueno. ¿Qué también podemos hacer cuando decimos hágase tu voluntad? Cuando venimos ante Dios en oración y decimos, Señor Dios, hágase tu voluntad. También tú puedes pedirle dirección. Señor Dios, guíame hacia tu voluntad. Guíame hacia lo que tú quieres que haga, porque yo no quiero hacer nada de lo que no sea tu voluntad para mí. Jóvenes, si tú tienes novio o novia, pide al Señor, Señor Dios, ¿es esta persona tu voluntad? Si no lo es, quítalos de mí. Señor Dios, ¿es este trabajo el cual es tu voluntad para mí? Hay mucho por qué orar cuando dices hágase tu voluntad. También le puedes pedir al Señor dirección. Señor Dios, guíame hacia tu voluntad. Vayan conmigo a Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Dios nos pide a que oremos por su dirección. Miren lo que dice Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, ¿de qué? De orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su ¿qué? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tú y yo podemos orar para que Dios nos revele su voluntad. Señor Dios, me muevo aquí, me muevo allá. ¿Qué hago, Señor? Tú puedes orar, Señor Dios. Te pido a que me llenes de conocimiento de tu voluntad. Cuando abrimos esta iglesia, tuve que orar muchísimo. Señor Dios, hágase tu voluntad. No fue así nada más. Le pedí al Señor mucha dirección. Señor Dios, guíame hacia tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Y Dios contestó. 6 años después, aquí estamos. Aleluya. El Señor es bueno. Miren lo que dice Efesios 5:17. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchas veces cometemos muchos errores y tomamos malas decisiones que Dios no quería que tomáramos. ¿Por qué? Porque no oramos, hágase tu voluntad. No pedimos discernimiento, no pedimos dirección a que Dios nos mostrara. A veces oramos, Señor Dios, hágase tu voluntad, guíame hacia tu voluntad, y como Dios no contesta al día, tú dices, bueno, de plano del Señor Dios quiere que haga esto. Y cometemos la falla. Así fue
Sara con Abraham. Señor Dios, ¿es tu voluntad que tenga un hijo? Ok, pero a lo mejor necesitas un poco de ayuda. ¿Sabes qué, Abraham? Métete en mi sierva y ese niño será de nuestro. ¿Esa no era la voluntad de Dios? Pero hacemos eso porque somos muy impacientes. Queremos correr cuando es hora de caminar. Cuando es hora de caminar, muchas veces queremos correr. Camina al paso de Dios. Camina al paso de Dios. Pero ¿cómo sabrás que estás caminando al paso de Dios? Tienes que orar. Señor Dios, hágase tu voluntad. Guíame, dame discernimiento, entendimiento de tu voluntad. Jesucristo hizo esto. ¿No se recuerdan cuando Jesucristo estaba a punto de escoger sus 12 discípulos? Que dice la palabra, permaneció en oración toda la noche, buscando la dirección del Padre para escoger a los 12 hombres que iban a llegar a ser sus apóstoles. Hágase tu voluntad a cuanto a elegir siervos para el ministerio. Hágase tu voluntad a cuando vas a elegir con quién casarte, etcétera, etcétera. Hay mucho por qué orar cuando decimos hágase tu voluntad. Hoy, cuando Dios te revele cuál es su voluntad, es también de orar para hacerlo. Porque muchas veces Dios nos muestra qué hacer, pero como Jonás, huimos de su voluntad. Hay muchos que hacen eso. Señor Dios te muestra qué es lo que Él quiere que tú hagas. Y decimos, no, Señor Dios, hoy no. Y huimos como Jonás. No hagas eso. Cumple con la voluntad de Dios para tu vida. Haz lo que el Señor te está mandando hacer. Confía en su plan. J.C. Ryle dijo, el cielo es el único lugar ahora donde la voluntad de Dios se hace perfectamente, constantemente, sin vacilar, alegremente, inmediatamente y sin ninguna pregunta. Oh, que tú y yo fuésemos rápidos para responder de esa manera. Que cuando Dios nos revele su voluntad, o cuando las escrituras mismas nos dicen cuál es la voluntad de Dios, seamos prontos para actuar y obedecer. Oremos por esto. Que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios perfectamente, constantemente, sin vacilar, con alegría, inmediatamente y sin hacer más preguntas. Oh, ¿qué pasaría si todos hiciéramos eso? Cuando nuestro Padre nos dice qué hacer. O si no es frustrante cuando tú le dices a tu hijo, haz de esto y lo hacen de mala gana. O lo puedo hacer mañana. O a veces te obedecen, a veces no. ¿Sí o no es frustrante? ¿Cómo crees que Dios está sobre tu vida? A veces Dios se frustra con nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros para hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios en muchas ocasiones llegará a ser gratificante y gozoso. Aleluya, eso es fácil. Pero también en algunas ocasiones aceptar y hacer la voluntad de Dios será difícil. Pero nunca olvides, iglesia, cuál sea la voluntad de Dios para tu vida, cuál sea la voluntad para Dios para esta iglesia, para tu matrimonio, para tus hijos, cuál sea la voluntad de Dios para tu trabajo, para tu vida, para tu salud, cuál sea la voluntad, todas las cosas nos ayudarán para el bien porque estamos en Cristo Jesús. Así que no tengas temor de orar, hágase tu voluntad. No tengas temor. Habla con tu Padre y pídele que Él te enseñe qué hacer. Y no te muevas hasta que Él te muestre y ponga esa paz en tu corazón. Hasta que Él ponga esa paz en tu corazón. Hasta que Él confirme lo que tú tienes que hacer. Aleluya. Habla con tu Padre. Hay mucho por qué hablar. Para hacer un breve resumen. Cuando tú oras, ora así.
entra a la presencia no solo de tu Dios, sino de tu Padre, que es amoroso y misericordioso. Y cuando entres ahí, exalta qué tan bueno y santo Él es. Adora su santo nombre. Dile cuánto tú lo amas. Dile cuánto tú lo necesitas. Cuánto tú lo anhelas. Cántale tu mejor himno, tu mejor salmo. Y adora al Señor. Y saldrás de ahí santo. Cuando oras, también ora. Venga tu reino. Señor Dios, ayúdame a vivir conforme a tus mandamientos. Que tú seas el Señor de mi vida. Quita cualquier cosa que está reinando ahora en mi vida. Ayúdame a ser más como tú. Y pasa en tiempo con Dios ahí y expone esas cosas específicas que tú tienes por encima de Él. 3. Pídele, hágase tu voluntad. Guíame, enséñame. Dame las fuerzas para hacerlo. Etcétera, etcétera. Concluyo con este último verso. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.